¿Quién fue el rey más cruel de España? De Felipe II a otros monarcas marcados por la sangre y el escándalo. La monarquía española tiene una de las historias más extensas y complejas del mundo. Reinos que se unieron, imperios que crecieron hasta abarcar medio planeta y reyes que dejaron huellas imborrables, algunas llenas de gloria y otras teñidas de sangre. Pero cuando hablamos de crueldad, de ese poder absoluto ejercido sin compasión, surge una pregunta inevitable. ¿Quién fue el rey más cruel de España? Para responder, debemos sumergirnos en varios siglos de historia, desde los tiempos de Felipe II, conocido como el Rey Prudente, hasta otros monarcas cuya fama estuvo marcada por la brutalidad, la represión y los escándalos que sacudieron a la corona. Felipe II, el poder de la fe y la represión. Felipe II gobernó un imperio donde nunca se ponía el sol. Su dominio se extendía desde América hasta Asia, pasando por Europa y África. Sin embargo, detrás de la imagen del rey devoto y serio existía un monarca implacable. Su principal arma de control fue la Inquisición española. Bajo su reinado, el Santo Oficio se convirtió en una máquina feroz que persiguió a protestantes, judíos conversos y cualquier sospechoso de herejía. Las hogueras iluminaron las plazas de Castilla y los autos de fe se transformaron en espectáculos de terror. Felipe II también pasó a la historia por la dureza con que sofocó rebeliones como la de los Países Bajos. Ahí la represión fue brutal, ejecuciones masivas, ciudades arrasadas y un odio que perduró durante generaciones. Para muchos europeos, Felipe II fue el símbolo del fanatismo religioso y de la crueldad política. Pero en España, su figura aún divide. ¿Fue un cruel tirano o un monarca firme que defendió la fe y la unidad de su imperio? Felipe IV, escándalos en tiempos de crisis. Siguiendo en la línea de los Austrias, Felipe IV no es recordado tanto por la crueldad física, sino por la negligencia y los escándalos que llevaron a España a la decadencia. Durante su reinado, el imperio perdió territorios y poder mientras la corte se hundía en fiestas, amantes y derroches. El duque de Olivares gobernaba en su nombre, pero Felipe IV se hizo famoso por su vida licenciosa. Tuvo decenas de hijos ilegítimos, lo que generó conflictos y escándalos en la nobleza. Aunque no fue un rey sanguinario al estilo clásico, su crueldad se reflejó en la indiferencia hacia el sufrimiento de su pueblo, que padeció hambre, impuestos abusivos y guerras interminables. Carlos II, el rey embrujado. Carlos II, último de los Austrias, no fue cruel por voluntad propia, sino por el sufrimiento que su figura trajo al reino. Conocido como el hechizado, padeció enfermedades físicas y mentales que lo incapacitaban para gobernar. Sin embargo, su corte estaba plagada de supersticiones, rituales y acusaciones de brujería. Durante su reinado, el pueblo sufrió la debilidad de un monarca incapaz. Su supuesta maldición alimentó historias oscuras de embrujos y magia negra, y aunque él no ejerció la crueldad directamente, su reinado dejó un rastro de decadencia, pobreza y miedo. Fernando VII, el deseado convertido en odiado. Pero si hablamos de crueldad explícita, pocos nombres resuenan tanto como Fernando VII. Al principio fue llamado el deseado, porque el pueblo español lo veía como el libertador frente a Napoleón. Pero muy pronto ese deseo se convirtió en odio. Fernando VII abolió la Constitución de Cádiz de 1812, una de las más liberales de su tiempo, y reinstauró el absolutismo con mano de hierro. Persiguió a los liberales, ejecutó a miles de opositores y llenó las cárceles de disidentes políticos. Su reinado fue un tiempo de represión y miedo. Las libertades conquistadas se esfumaron y España quedó atrapada en el atraso mientras Europa avanzaba hacia el progreso. Fernando VII pasó a la historia como un traidor al pueblo y como uno de los reyes más crueles y egoístas de la historia española. Comparaciones inevitables. Si miramos a todos estos monarcas, vemos distintas formas de crueldad. Felipe II usó la religión como excusa para quemar y ejecutar en nombre de la fe.
Felipe IV mostró la crueldad de la indiferencia, dejando que su pueblo se hundiera mientras él disfrutaba de los placeres de la corte. Carlos II, aunque víctima, estuvo rodeado de un ambiente oscuro y supersticioso que hizo sufrir a todo un país. Y Fernando VII llevó la represión política al extremo, ahogando los sueños de libertad de toda una generación. El legado de la crueldad. Entonces, ¿quién fue el más cruel? La respuesta depende del criterio. Si hablamos de sangre y represión religiosa, Felipe II se lleva el título. Si hablamos de traición política y represión de libertades, Fernando VII lo supera. Lo cierto es que ambos encarnan distintas caras de la crueldad. Una en nombre de Dios, la otra en nombre del poder. Reflexión final. La historia de España está llena de luces y sombras. Reyes que expandieron imperios, pero también monarcas que sembraron terror, hambre y sufrimiento. Recordar a los más crueles no solo es un ejercicio de memoria, sino una advertencia. El poder sin límites siempre conduce al abuso y la historia nunca olvida a los reyes que gobernaron con mano de hierro y corazón de piedra. Y así llegamos al final de nuestra búsqueda. ¿Quién fue el rey más cruel de España? Tal vez fue Felipe II, con sus hogueras y persecuciones. Tal vez Fernando VII, con su represión y traición. Lo cierto es que la crueldad en la monarquía española se manifestó de muchas maneras y cada una dejó cicatrices que aún resuenan en la memoria colectiva.